y ahora a escuchar la palabra del Señor en la garganta de la voz de fuerte pastor. Muy buenos días, bendiciones a todos. Me da gusto estar en esta mañana compartiendo la palabra del Señor, que no es solamente para usted, es para mí, para cada uno de los hermanos y amigos que nos ven por las diferentes transmisiones en las plataformas que hoy en estos tiempos disfrutamos, porque ciertamente vivimos en una generación en la cual los avances tecnológicos son sin precedentes. Hace 200 años no imaginábamos tener ese tipo de dispositivos y mucho menos poder alcanzar a diferentes conciertos en diferentes países, diferentes regiones, de las cuales hoy podemos hacerlo gracias a este tipo de tecnología. Nosotros, como hijos del Señor, debemos de recordar algo muy importante, que no importa los tiempos que pasen, nosotros debemos ser siempre los mismos en el sentido de nuestra identidad la cual hemos adquirido gracias a la nueva vida en Cristo, identidad que hoy gracias a Él, usted y yo podemos disfrutar de sus maravillas, sufrir como antes, pero con la diferencia que hoy, con esperanza, disfrutar constantemente de lo que Dios nos habla a través de su santa y maravillosa palabra, que gracias a estos avances tecnológicos no solamente lo tenemos en físico, sino también lo tenemos en digital. Hoy podemos cantar con nuestros escenarios, pero también podemos cantar a través de este tipo de proyecciones. Sin embargo, a nosotros que vivimos en estos tiempos de generaciones en las cuales disfrutamos de tantos avances tecnológicos sin precedentes, en donde las culturas en cualquier parte del mundo han ido cambiando extraordinariamente también de forma acelerada, cada uno de nosotros que vivimos constantemente analizando y verificando si lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer es conforme al Señor. ¿Por qué? Porque este mundo, este tiempo en el cual vivimos, constantemente nos vive presionando para adaptarnos a ellos. Entonces, cuando nosotros analizamos las ideas que también cambian rápidamente y las tendencias que constantemente imponen y ejercen presión sobre nosotros, en el cual algunos consiervos, el terreno de la fe se vuelve inestable, el terreno de la santidad se vuelve inestable, es cuando temas como el que usted ve en pantalla hay que revisar nuevamente, hay que analizar nuevamente, hay que verificar si en medio de este enorme panorama la palabra santidad para nosotros no es igual que para afuera. Cuando hablamos de santidad allá afuera se vuelve anticuado. Cuando hablamos de santidad allá afuera se vuelve incómoda, ambigua o incluso irrelevante. Hay que analizar si en realidad para ellos la santidad es igual para nosotros. Porque para Dios nunca ha perdido su valor y nunca ha perdido ni perderá tampoco su vigencia. Cuando nosotros analizamos a la luz de las Escrituras nos encontramos que la santidad no es un concepto el cual se debe de aplicar ambiguamente, porque la santidad es clara y su definición también es clara y su aplicación para usted y para mí como hijos del Señor debe ser clara y no opcional. La santidad a la luz de la Escritura no es una idea, un ideal reservado para un grupo exclusivo. La santidad a la luz de la palabra del Señor es un llamado divino que ha atravesado generaciones, en el cual Dios, en el tiempo en que escribió esa palabra que usted ve en pantalla, la sigue diciendo hoy con la misma claridad, con la misma intensidad. Sed santo, ¿cómo qué? Como yo soy santo. Lo sigue diciendo con tan pasión, porque el transitar del tiempo, para Dios, su carácter no ha cambiado. A pesar del transitar del tiempo, para Dios este mandamiento tampoco ha cambiado. Sin embargo, la verdadera pregunta no es qué tanto el mundo ha cambiado, qué tanto ha venido modificando década tras década, siglo tras siglo. Porque ciertamente la respuesta es muy clara. El mundo, el tiempo del pasado no es el mismo de esta generación, no es el mismo del tiempo que usted y yo vivimos. La pregunta es si nosotros, como iglesias, como ministerios, como individuos, si nosotros nos estamos analizando para ver si estamos respondiendo a ese cambio, al cambio que el mundo está teniendo, cuando en realidad debemos de ser conscientes de esta palabra de parte del Señor. Romanos capítulo 12, versículo 2, leo versión Dios habla hoy. No vivan según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar
¿Para qué? Para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, dice el Escritor, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Cuando nosotros entonces vemos esta escritura, nos damos cuenta y nos abrimos sinceramente de qué manera estamos respondiendo el cambio de esta generación. Porque preguntas como esta, al igual como preguntas que cómo conservar nuestra santidad de una generación que constantemente redefine lo que es bueno y lo que es malo. Porque hace algunos años no se decía que ser Terien es bueno. Hace algunos años decir que eres parte del grupo LGTBI+ es derecho el cual debe respetarse. No se decía eso, sin embargo hoy se dice. Hace años atrás no se decía que venir y predicar en los púlpitos, en nuestras iglesias de Cristo, donde los países han establecido este tipo de ideología humana como algo aceptable y respetable dentro de los derechos de su constitución, antes no era penado, hoy sí. Entonces, preguntas como ¿cómo permanecer firme en la fe del Señor sin cambiar nuestra identidad? Es entonces que debemos hacernos cada mañana y al final del día. Preguntas como ¿estoy siendo el mismo de hace 20 años o he cambiado? ¿Mi nivel de madurez es igual o ha cambiado? ¿Mi nivel de santidad es igual o ha cambiado? Por ello me gustaría invitarles en este momento a que analicemos 4 aspectos importantes para conservar la santidad en este tiempo. No la santidad del siglo pasado, en este tiempo que estás viviendo, en este contexto en que estás, en el que nos encontramos nosotros día a día, guardando nuestra santidad. Porque recuerda Romanos capítulo 6, versículo 1, ¿se acuerdan? ¿Recuerdan Romanos 6:1? ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Seguiremos tal cual para que Dios nos siga bendiciendo? Ese tiempo seguiremos tal cual a ellos para esa forma de santidad que decimos prevalezca. La respuesta me gustaría que la obtengas entonces a través de este primer punto. La santidad no es un accesorio de la fe. Mis amados, ser santo o practicar la santidad o vivir en santidad no es algo opcional para nosotros. No es algo decorativo o secundario en la vida cristiana. La santidad para usted y para mí no puede ser un complemento que se añade cuando queremos vernos más espirituales y quitarlo cuando creemos que no es el momento de usarlo. Y separarnos de él porque ese instante no es conveniente. La santidad es identidad para usted y para mí. La santidad no es posible que pueda ser considerado algo externo de lo que hoy somos llamados a hacer. Porque desde el momento en que Dios y que el Señor nos ha llamado, desde el instante en que nos ha hecho suyo, nuestra identidad cambió. La Escritura dice que antes éramos parte del reino de las tinieblas, ¿sí o no? La Escritura dice que antes vivíamos sometidos al pecado, el diablo controlaba nuestras vidas y hacía lo que él quisiera con ellas. Sin embargo, hoy hemos sido libres, hemos sido libertados. Ha cambiado nuestra condición, ha cambiado nuestra identidad, y hoy bajo esta identidad encontramos pasajes como estos, de los cuales el apóstol Pedro en el capítulo 2, versículo 9 dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y entonces, en ningún momento cuando analizamos ese pasaje nos está diciendo que no podemos estar plenamente en santidad. No dice que debemos intentar ser santos. No dice que usted y no en algunos de los miembros de este pueblo, de esta nación, debería quizás ser santo. Lo que la Escritura está diciendo que cada uno de aquellos que son parte de este pueblo, que son parte de este real sacerdocio, que son parte de esta nación, sí o sí deben de ser santos. No es si quieren, no es si lo desean, no es si la condición lo presta, sí o sí tienen que ser santos. Y en base a eso entonces la identidad se expresa en una relación, en una vida dedicada al Señor y separada del pecado. Esta identidad se expresa no como una perfección humana, sino como una transformación continua según la voluntad divina, según la voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo
Le escribe a las iglesias en Corintio, a los conciervos. Ustedes saben la ciudad de Corintio cómo era. Le escribe a ellos, a aquellos que viven en una ciudad plagada de pecado, plagada de contaminación cultural, contaminación filosófica, contaminación y corrupción económica, aferración a la intelectualidad. Le escribe a ellos y le dice: santificados en Cristo Jesús, porque ha sido que llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. El apóstol Pablo le está diciendo: no olviden esta verdad en el lugar donde están viviendo, en el lugar donde se encuentran, en el lugar donde Dios ha querido establecer una iglesia. No olviden esta verdad, porque si olvidan esta verdad, comenzarán entonces a conformarse con lo que el mundo les presenta, con lo que el mundo ha normalizado. Si olvidan esta verdad, entonces perderán de vista lo que son y lo que han sido llamados a hacer. Si olvidan esta verdad, entonces la aplicación clara que es recordar quién nos llamó y para qué nos llamó, la han perdido. El apóstol Pablo nos muestra a través entonces de la palabra que nuestra identidad en Cristo debe pesar más que cualquier influencia del entorno en el que vivimos. No es posible que nosotros seamos como las hojas que son arrastradas por los vientos de un lugar a otro, solo porque nuestro entorno ha cambiado. Nuestra santidad cambiará también. Solo porque nuestro entorno ha modificado, nuestra santidad debe ser modificada también conforme a ese entorno. El apóstol Pablo no le está diciendo: salga de ahí y váyase a vivir a las montañas. No le está diciendo: aléjense de ese lugar geográfico donde se encuentran y váyanse a vivir a lugares remotos donde solo ustedes están, tipo monje tibetano. No le está diciendo eso. El apóstol Pablo lo que está diciendo: pongan como base principal de vuestras vidas a Cristo, por encima de las presiones, por encima de las expectativas del mundo, cualquiera que sea la que el mundo espera de vosotros. Vivan de acuerdo a los principios de Cristo. Eso le está diciendo el apóstol Pablo, sin importar lo que diga y lo que propongan los demás. ¿Vives así? ¿Vivo así? Yo lo sé. Yo me conozco. Tú lo sabes. Tú te conoces. Porque ciertamente la santidad no es una decoración a utilizar en nuestra rendimiento. Es nuestra identidad. Número 2. La santidad se conserva guardando ¿qué cosa? ¿Y qué es el corazón? Lo siento. Es ese músculo que vibra intensamente cuando miramos a nuestras novias y vemos a nuestras esposas cada mañana. ¿A ese corazón se refiere? Es este corazón el cual vibra cuando vamos a una entrevista de trabajo porque no sabemos si lo van a dar o no. ¿Es ese músculo al que se refiere las escrituras? Pues ciertamente no. Lo que está diciendo y lo que quiero que analicemos, Mateo capítulo 5, versículo 21 y 22, eso no voy a predicar, ¿no? Capítulo 5, versículo 21 y 22 y versículo 27 y 28, lo que Jesús dice es que cada uno de nosotros debemos resguardarnos desde adentro, no desde afuera, desde adentro, porque ciertamente lo que contamina al hombre no es la acción en sí, sino de dónde produjo esa acción. Y nuestras acciones no salen del entorno, salen de nosotros. Nuestras acciones salen de un corazón en el cual constantemente debería de estar resguardado y no vibrando al entorno. Por eso es que nosotros encontramos un proverbio como este. Y aprendemos que el corazón se convierte en un campo de batalla en el cual el principal adversario no es usted mismo. El principal adversario es aquel que un día salió y fue expulsado y quiere regresar dentro de usted. Porque cuando usted ya ha sido limpiado, ya ha sido purificado, él, el adversario, quiere regresar para ensuciarle, quiere regresar para detenerle, quiere regresar para obligarlo a vivir en sufrimiento sin esperanza.
obligarnos a vivir en alejamiento de la voluntad del Padre, alejando de vivir en gracia con su Creador. Cuando nosotros comprendemos que el corazón se convierte en el campo de batalla principal, nos movemos a cuidarlo. Nos movemos a cuidarlo porque ciertamente nuestra mente, que es el corazón al cual hace referencia a la palabra, de él emana la vida. De él emana el que usted vaya a la eternidad o no. Porque en base a eso seremos juzgados por Jesús en su segunda manifestación. Lo que vemos, lo que oímos, lo que escuchamos moldea nuestra sensibilidad de la santidad. Tantas películas y videojuegos con violencia modifican lo que usted considera que es violencia y lo que no es violencia. Tanta pornografía que hay en los dispositivos móviles, en anuncios, y usted accede a ellos, modifica su relación en cuanto a la intimidad con su cónyuge o la intimidad que puede o no tener previo a su relación de matrimonio. Modifica nuestra sensibilidad espiritual, todo lo que escuchamos, todo lo que vemos, todo lo que consumimos. Por tal razón, debemos de ser selectivos. Debemos de tener cuidado nosotros con aquello que dejamos entrar a nosotros, con aquello que absorbemos, con aquello que nos volvemos consumidores de esto. ¿Por qué? Porque esto modela, modifica nuestra sensibilidad espiritual. Nosotros, al tener cuidado con todo aquello que entra en nosotros, podremos entonces evitar ser un reflejo de esto. Cuando usted tiene cuidado con lo que está consumiendo, está evitando caer en un pleito, en una pelea en la cual usted no tiene nada que ver. Como dice un refrán popular, no tiene por qué andar sudando calentura ajena. Cuando usted analiza lo que está consumiendo, puede poner un alto para no ser una copia de eso antes que de Jesús. Cuando usted analiza ese entorno, puede comprender 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, cuando dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las corrompen. No, es que yo solo le hablo ocasionalmente. Las corrompe. No, es que yo solo le doy una pausa por el periodo que no hablemos. Las corrompe. Corrompen las buenas costumbres. Y un corazón descuidado, un corazón desprotegido, un corazón a la deriva es un buen taller de Satanás. Nuestra mente es poderosa. Y cuando la descuidamos, somos poderosos instrumentos del maligno. Somos poderosos instrumentos para destruir no solamente al otro, sino para destruirnos a nosotros mismos. Porque no crea que no vamos a terminar a dar determinación. Cuando usted busca cómo dañar al otro, no crea que usted se libra de lo que termina al final. Usted siempre agarrará la colita, como usted dice. ¿Por qué? Porque un corazón descuidado, su mente ociosa, su mente es un excelente taller de Satanás, porque ha perdido discernimiento entre el bien y el mal. Ha perdido el discernimiento de la palabra del Señor, que solo toma su Biblia en físico o abra su aplicación los domingos y no entre semana a escudriñarla. El corazón, la mente se vuelve un buen taller de Satanás porque constantemente está analizando en cómo hacer su voluntad antes en hacer la voluntad del Padre. Nosotros debemos de reconocer esta palabra por muy dura que parezca. Eres malo cuando de tu corazón solo salen cosas malas. Pero eres bueno cuando de tu corazón salen cosas buenas. Porque en la abundancia del corazón, termina diciendo Jesús, habla la boca. Entonces no digas, no, yo soy bueno, si tu corazón está emanando solo destrucción, está emanando solo contaminación, está emanando solo corrupción, está emanando solo aquello en lo cual es de gozo y regocijo para el adversario y no para el Padre, no para Jesús, no para el Espíritu Santo, el cual somos templo. Otro momento en el cual Jesús hace mención de esto es cuando cita Mateo capítulo 15, versículo número 19, y dice: porque el corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. No, es culpa del otro que cae en esto. Tu corazón salió porque permitiste que entrara. No es que yo era fiel y entregado al Señor y que por esto me fui. Permitiste que entrara. No es culpa del otro, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. Cuando dejamos
corazón, que entonces nos volvamos hombres malos. Dejamos de ser hijos de Dios y dejamos de ser hijos del Padre, nos volvemos hijos del adversario. Por eso la santidad, mis amados, se protege cultivando un corazón alineado con Dios, alineado conforme a sus enseñanzas. Por eso la santidad se cultiva mediante la vigilancia diaria, se cultiva mediante identificar el pecado y apartarse de él. ¿Por qué creen que salió corriendo Josué? Ay, no, pues es que Josué era cobarde. Si yo hubiese estado en la posición de Josué, Dios no perdona a la esposa de Potifar. No la perdona. Ese es el pensamiento mundano. Ese es el pensamiento vulgar y mundano. ¿Cuál es tu pensamiento? Oye, corre, porque ciertamente tu santidad vale más que cualquier resbalón, que cualquier desliz de un plátano que encontraste en el camino. Vale más el cual usted y yo cuidar nuestro corazón a dejarlo desprevenido. ¿Sabes? Hay una hermosa historia en las Escrituras que podemos ver respecto a esto. Y es cuando Nehemías fue a reconstruir los muros. La Escritura en Nehemías capítulo 7, versículo 1 dice que no solamente Nehemías se preocupó por levantar los muros de la ciudad, sino que también a la puerta puso guardas, puso vigilantes, a las puertas de las cuales se encontraban abiertas y que todo el mundo podía entrar, puso guardas para analizar, revisar qué podía entrar y qué no podía entrar. Ciertamente él sabía que no podía entrar cualquier tipo de persona, cualquier tipo de gente. Al igual que cuando usted sale del país y regresa, no lo deja entrar sin revisar la mochila, el bolso, las maletas. No lo deja entrar sin revisar su pasaporte, su cédula si viaja en Centroamérica. No lo dejan porque no es posible dejar entrar a cualquiera. Si hubiéramos en el país lleno de terroristas, si hubiéramos en el país lleno de delincuentes, de mareros, de cualquier tipo de personas que matan, destruyen y bien gracias. Sin embargo, las fronteras se revisan. ¿Por qué no revisamos lo que entra en nuestro corazón? ¿Por qué no revisamos lo que entra en nuestra vida? Nehemías capítulo 7, versículo 3, digo, no solamente vamos a revisar las puertas, sino que también las puertas se abrirán solamente cuando haya luz, cuando el sol esté en lo alto. Vamos a dejar esa puerta abierta para ver con claridad, para analizar con claridad lo que va a entrar, porque en la oscuridad nada lo que parece es. Porque en lo aparente oscuro, aparente claro, nada de lo que parece lo es. Así nuestro corazón, el corazón del creyente, Dios lo ha renovado, Dios lo ha purificado, pero nosotros debemos de vigilar qué es lo que consumimos, qué es lo que entra por nuestras puertas. Pero si descuidamos nuestras puertas, el enemigo entrará tranquilamente sin ningún problema. Si descuidamos nuestras puertas, el enemigo entrará sin ninguna resistencia. Porque el vigilante de la puerta del corazón, que es el Espíritu Santo para nosotros los creyentes, lo apartamos y abrimos nuestras puertas para que entre las veces que desee el maligno, el adversario. La santidad no se pierde de golpe. Entendamos eso, por favor. La santidad se erosiona cuando dejamos de vigilar. No es en la noche o en la mañana que yo no, es poco a poco. Es poco a poco que tu santidad se va perdiendo, que tus fuerzas se van debilitando, que el poder del Espíritu Santo lo vas perdiendo, que el dominio propio del Espíritu Santo lo vas olvidando, que el fruto del Espíritu Santo se va secando. No es de golpe, es poco a poco. Pero también es claro que se fortalece nuestra santidad cuando volvemos a Dios. Se fortalece nuestra santidad cuando le pedimos que Él sea verdaderamente el guardián de nuestro interior y que nada ni nadie puede elegir quién entra y quién sale sino Él. Ahí sí recordamos, ahí sí fortalecemos, ahí sí está nuestra santidad segura. Número 3, la santidad
decisiones ambivalentes. ¿Así dice? Firmes. ¿Cómo quiere las decisiones? Firmes. Firmes. Requiere decisiones firmes en momentos, ¿qué cosa? En un mundo permisivo. No, es que hay que darle lo que el niño quiere, para que no haga dieta. Mi mamá me reseteaba cuando le hacía rabieta. Yo reseteo a mi hijo cuando va rabieta. ¿Saben por qué? Porque a medida que nos volvemos permisivos con nuestros hijos, se olvidan quiénes somos. Yo le digo a mi hija, yo no soy tu amigo, soy tu padre. Te amo y te amaré toda mi vida y daré mi vida por ti. Y eso, déjame decirte, que aparte de Jesús, no lo hará otra persona. Soy tu padre. Cuando enseñamos claramente la posición y los roles que ocupan en nuestras familias, entonces la santidad requiere decisiones firmes. Usted aquí no me viene a dormir con su noviecito. Usted aquí no me viene a dormir con su noviecita. Usted no me viene a dormir en la casa de su noviecito. Usted no me viene a dormir en la casa de su noviecita. Usted no va a venir aquí a decir que ahora se siente burro porque la oreja la tiene grande. Aquí no me va a venir con esa historia. Olvídese. Aquí servimos, que adoramos al Señor y Dios creó seres humanos y quiere también que dicha criatura sea santa. Y aquí se practica la santidad. Decisiones firmes de las cuales el mundo nos quiere arrastrar a su permisividad. Decisiones firmes son las que nosotros necesitamos no solamente en los hogares, sino también en iglesia. En iglesia no podemos estar maltratando a los corderos y cuidando a los lobos, a los perros mutiladores del cuerpo. No podemos estar haciendo porque ciertamente entonces no está realmente resguardada la santidad con decisiones firmes que nos acercan y nos unen al Dios Todopoderoso. Cuando nosotros entendemos que la santidad exige decisiones firmes, entonces vivimos alejados de las decisiones del mundo. Vivimos alejados de la forma en cómo es la vida según el mundo. Vivimos alejados conforme a lo que el mundo dice. Porque déjame decirte que eso es lo que propone el mundo. Haz lo que sienta tu corazón. Si es algo que a mi padre me enseñaron y enseñó a mi hija, es que el amor no es ausencia de conocimiento. Ay, es que yo lo quiero, yo lo amo. ¿Y lo ves? Vale, el niño. Ay, es que me va a hacer feliz. ¿Y lo ves? Alcohólico, fumador, amante de los vicios, irrespetuoso a sus padres, pidiéndole algo para sacar a pasear a su novia, a su novio. Y decimos, ¿en serio? El noviazgo no es más que el reflejo de matrimonio. Si usted va a tener novia, me dice mi papá, busque entonces cómo mantener esa relación. Si usted va a tener un matrimonio, aquí no venga a pedirme dinero. O sea, agarra bien los pantalones y responda, porque ahora es el cabeza de la familia. El mundo dice, haz lo que siente en tu corazón. Sé diplomático, para no decirse hipócrita. Huir es de cobardes y de culpables, dicen muchas veces, porque solo quieren tenerte sometido, siendo para ellos su servil. Y pues Shakira, ciegos, sordos y mudos ante sus reacciones y ante sus acciones pecaminosas e injustas. La virginidad es para tontos. ¿Qué es eso de llegar virgen al matrimonio? Dicen afuera. Pero se olvidan que la fornicación, claro, no aceptan que es pecado. El estatus social es lo importante, así como lo que tienes, un buen teléfono, una buena vestimenta, tu ropa de marca, tu vehículo, etc. Eso es lo que vale, no lo que eres. Promulga el mundo. Vivir según cómo te percibes. Es que creo que Dios se equivocó. Yo del otro lado, yo en realidad había sido mujer. Yo en realidad había sido tigre, conejo, etcétera, etcétera. Es posible que aceptemos vivir según como te percibas, que incluso esto no es más que una idea sembrada en nosotros, porque en nuestro corazón dejamos que entrar cualquier tipo de filosofía. Pero Dios Todopoderoso nos llama a escoger su voluntad por encima de nuestros propios entornos y por encima de nuestros propios deseos. El apóstol Pablo es muy claro cuando dice en Gálatas capítulo 1, versículo 10, leo versión Dios habla hoy: yo no busco la aprobación de los hombres,
sino la aprobación de Dios. No busco quedar bien con los hombres. Si yo quisiera quedar bien con los hombres, dice el apóstol Pablo, ya no sería siervo de Cristo. Ser santo hoy implica entonces llegar a la contraria, ir contra la corriente del mundo, ir contra la corriente de los conciertos carnales de Bensenafe, ir contra aquellos que se han atribuido tomar el lugar de Dios, con aquellos que se han atribuido el lugar de amo y señor de sus consiervos. Es santidad, obviamente, va a producir un rechazo, una incomodidad, una pérdida. Pero ya Jesús lo dijo. Ya Jesús fue claro en Juan capítulo 15, versículo 18, cuando dice: si el mundo os aborrece, tranquilo, sabed que a mí me aborreció primero, antes que a vosotros. La incomodidad es tan grande, el cual siempre serás el malo de la película, siempre serás el loquito de la familia, siempre serás el distorsionado, que se te soltaron los tornillos en tu trabajo, en la comunidad e incluso muchas veces en algunas congregaciones que se han alejado de la realidad y la verdadera santidad. Daniel es un ejemplo de esto. Daniel propuso en su corazón no contaminarse, y lo propuso antes que vinieran todas las situaciones. Él dijo: yo he propuesto no contaminarme con la comida y la bebida del rey, he propuesto no contaminarme con la idolatría. ¿Y cuántas cosas no vivió Daniel? Pero ¿de cuántas también Dios las sacó? ¿De cuánto Dios mismo lo libertó? Daniel no esperó que las situaciones contaminantes vinieran a él para decir: no la voy a tomar. Se dispuso antes. Y esto no es corrección, esto es prevención. Nosotros debemos de ser en nuestra vida preventivos, no correctivos. Pero cuando ya nos toca corregir, hagámoslo antes que sea muy tarde. Daniel no esperó entonces situaciones que lo contaminaran. Ya había determinado en su corazón obedecer a Dios y que el mundo se le viniera encima. Obedecer a Dios y que todo aquello que viniera contra esta disposición, contra este deseo, contra esta firmeza, Dios iba a hacer cargo. Dios iba a estar allí frente a él para ayudarlo, para socorrerlo. Su historia solo demuestra entonces que la santidad florece cuando las decisiones se toman con convicción y no por conveniencia. Su ejemplo nos enseña a nosotros entonces que la obediencia siempre trae recompensas, aunque no siempre sea inmediata. Jesús fue claro, dijo: el que me ama y mi palabra guardará, yo le amaré y me manifestaré en él. Por eso muchas veces la gente ve algo diferente en ti sin que lo digas, sin que lo proclames. Por eso las personas del mundo y en la iglesia ven algo especial en ti sin que digas: yo soy, yo hago, yo vivo. ¿Por qué? Porque la manifestación de Dios siempre será contigo. La mayor recompensa de la santidad entonces no es un beneficio externo, sino una relación más profunda con el Padre. Y por último, la santidad se sostiene en una relación viva con Dios. Una santidad de la cual se sostiene en Dios significa que Dios es la fuente de esta. Nada ni nadie riega más esta hermosa flor de santidad que el mismo, el cual quien la creó, y el mismo, el cual de donde procede. Cuando esa relación es fría, la santidad es débil. Cuando esa relación es viva, entonces la santidad florece con naturaleza, con naturalidad. Por eso es muy clara la palabra de Jesús cuando dice: separados de mí, nada podéis hacer. Porque no pensemos que podemos alcanzar tan maravilloso estado, no pensemos que podemos resguardar dicha identidad lejos de Él. No va a pasar. No es una advertencia dura lo que Jesús está diciendo con esa palabra, sino un recordatorio amoroso de que la verdadera transformación solo ocurre cuando permanece usted y yo cerca de Él, cuando Dios es el todo para con nosotros. Dos ejemplos interesantes, dos historias que conoces. No voy a profundizar en ellas, pero sí te voy a decir una cosa. De Moisés aprendemos que la presencia del Señor hace brillar nuestro rostro. La presencia del Señor en nuestra vida hace brillar nuestro ser.
hace brillar nuestras familias, hace brillar nuestros ministerios, hace brillar nuestras iglesias, hace brillar en este mundo lleno de oscuridad. Y el brillo, el cual tenía Moisés, es importante recalcar, y él estaba claro, que no era de él, sino de la relación con el Padre, de la intimidad con el Padre, porque la intimidad con Dios se refleja en nuestra vida diaria. Y la segunda enseñanza que podemos encontrar de este hombre es en Salmos capítulo 84, versículo 10, cuando dice: mejor es un día en los atrios que 1000 fuera de ellos. Y lo que él está diciendo es: prefiero estar cerca de Dios que lejos de él. Un momento en su presencia transforma mi corazón dolido, adolorido, angustiado, que 1000 esfuerzos humanos. La santidad no procede entonces de la disciplina fría, de hacer por hacer las cosas, de servir por servir, de cantar por cantar, de decir que soy cristiano por decir, sino de una comunión viva y activa. Una relación viva con Dios se cultiva en la oración, porque se mantiene esta hermosa comunión con el Padre a través de la lectura comprensiva de su palabra, que nos corrige y nos afirma, a través de la comunión con creyentes fieles, no con aquel que todo ve malo, no con aquel que al igual que el buitre ve la carne podrida más que el potencial que hay en los conciertos de él. La comunión con otros creyentes fieles afirma nuestro perseverar, porque el creyente fiel va a decir: vamos, sigamos adelante, heridos, abatidos, pero no demos un paso atrás, porque nuestro Dios sanará nuestras heridas, porque nuestro Dios correrá para auxiliarnos. Una vida espiritual descuidada debilita nuestra santidad. ¿Cómo está tu vida? Yo sé cómo está mi vida. Y yo no te voy a decir como muchas a veces se escucha: estamos de maravilla. Es cierto. Yo sé que tengo áreas que trabajar, porque aquel que dice que no tiene pecado es mentiroso y la verdad no está en él, dice el Señor. ¿Qué áreas necesitamos? ¿Cuándo termino? ¿Qué áreas necesitamos trabajar? La santidad en nuestro tiempo no se conserva por inercia, se cultiva con una intención, con dependencia y con una relación viva con Dios. No es fácil caminar en santidad en medio de una cultura que normaliza todo lo que Dios considera contrario a Él, pero sí es posible, porque no caminamos solos. Número 3, el Dios que nos llamó es el mismo que nos sostiene, sin importar la situación. No es posible que demos tregua al pensamiento que Dios nos puede abandonar si nos esforzamos por recordar nuestra santidad. El mundo no necesita creyentes perfectos, porque perfecto aquí no hay ni uno solo. Pero sí necesita creyentes auténticos, que lo que sale de su boca no necesita confirmarse porque se observa. Creyentes auténticos y comprometidos que luchan, que se levantan, que se recuerdan su corazón y que honran a Dios en sus decisiones diarias. Amados, usted se conoce a la perfección, yo me conozco también. Usted sabe cómo han dado esos días, cómo han dado esos tiempos. Usted sabe lo que Dios está observando y necesita cambiar, necesita modificar. Cada uno de nosotros tenemos áreas en las cuales necesitamos darle más espacios a Dios y menos espacio en nosotros y menos espacio al maligno. ¿Qué decisión necesitamos venir a Él? ¿Qué situación nos está alejando de Él? Su llamado no es para condenarnos ahorita, aclaro esto. Su llamado es para rescatarnos del sufrimiento sin esperanza, es para venir y liberarnos de la ira venidera mientras hay tiempo. Por lo tanto, si alguno de vosotros necesita la oración, conciertos, póngase. Si alguno de vosotros, comprendiendo la necesidad de buscar de Dios, de dejar la vieja vida, de alejarse del pecado, que ha creído, que ha reconocido que hay que arrepentirse de sus pecados, que está disponible a confesar
a Jesús como Señor y Salvador, y que sabe, producto del estudio de su palabra, que necesita bautizarse para el perdón de sus pecados, bautizarse para ser añadida a esta nación santa, bautizarse para poder entonces recibir el Espíritu Santo como promesa. El tiempo es hoy, no mañana, no pasado mañana. Te puedes poner de pies. Es tu decisión, es tu elección. De lo contrario, como iglesias, cada uno de nosotros, que Dios conoce la profundidad, más que nuestro consiervo que ve en nuestra cara, en nuestra vestimenta, nos llama a la reflexión y nos invita a analizarnos con sinceridad y a poder entonces vivir con humildad, vivir con valentía, vivir con fe auténtica y guardar nuestro corazón honrando al Dios único y verdadero. Hermano Juan Ramos. Oración. Claro que sí, hermano Juan. Por favor, si no hay nadie más, vamos a orar. Ok, vamos a orar con nuestra hermana, con nuestras hermanas que están de pie. Hermano Pedro. Ok, con nuestras hermanas que están en pie, vamos a orar por cada una de ellas. Dios amado, Dios misericordioso, que habitas en los cielos y que moras en nuestros corazones. Somos agradecidos porque usted nos ama, porque usted siempre desea lo mejor para con nosotros, porque sus caminos de santidad son mejores que cualquier otro camino presentado por el mundo y presentado incluso por nuestra forma de pensar. Somos agradecidos porque usted sostiene nuestros corazones débiles, abatidos, angustiados, esos corazones que hay instantes que sienten que la energía y las fuerzas van drenando. Hoy, esta mañana, nuestros hermanos se han puesto de pie en esa súplica de fortaleza, en esta súplica de mayor poder, en esta súplica de mayor dominio propio, en esta súplica de poder hacer de ellos mejores hombres y mejores mujeres de lo que han sido, reconociendo que cada uno de nosotros, miembros de esta nación santa, sí o sí debemos ser. Dios misericordioso fortalece sus vidas, porque a medida que ellos deseen entregarse más a usted, es ser reconocido y es entendido que el diablo querrá apartarlos, que el diablo, que el adversario y sus seguidores querrán hacerles daño. Sin embargo, confiamos que usted les sostendrá y que ellos, al igual que nosotros, bajo el hermoso y maravilloso manto de protección suya, nada ni nadie puede penetrar. Misericordioso Padre, esté con ellos y con nosotros en Jesús. Te lo rogamos y te lo agradecemos. Amén. Pueden tomar asientos, hermanos. El Señor les bendiga y fortalezca siempre. Invitación a alguna persona que desee, al final del culto estamos disponibles a atender. Bendiciones, hermano. Tu tiempo es